10 de la mañana con 25 minutos estamos tejiendo Bolivia y tengo ya el gusto de darle la bienvenida a Marcos Michel. Él es docente de la carrera de Historia y quiero agradecerle mucho a la directora de la carrera de Historia porque ha permitido que Herbol y la carrera de Historia de la UMSA hagan un convenio que permita acercar la historia a la gente, una historia analítica, crítica, que brinde elementos a la ciudadanía para tomar decisiones hoy también, porque ese es quizá el sentido más profundo de la historia, no solamente conocer una serie de datos, sino que usarlos reflexivamente para tomar decisiones apropiadas hoy. Bueno, les decía que estamos en compañía de Marcos Michel. Él es docente de Arqueología de Bolivia en la carrera de Historia, pero también es docente de la carrera de Arqueología de la misma universidad y académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Él ha ingresado a la academia el 18 de octubre del año pasado, así es que es un flamante miembro de nuestra Academia Nacional de Ciencias. Bienvenido, Marcos, buen día. Gracias por venir a Tejiendo Bolivia. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a Herbol y también a la carrera de Historia, ¿no? A la maestría terminal de Gestión Documental y Manejo de Archivos, y a su directora Esther Ayllón, que realmente ha tenido una idea muy brillante de poder un poquito ya dialogar de lo esencial. Así es. Marcos, habíamos planteado contigo conversar sobre la historia prehispánica, es decir, lo que estaba pasando en las tierras que hoy son Bolivia antes de la llegada de los españoles. Y comenzaremos por algo que quizá es elemental, describiendo quiénes habitaban el actual territorio boliviano. Habían varias culturas, varios grupos humanos conviviendo. ¿Cómo era el espacio actualmente boliviano antes de que lleguen los españoles? Esa es una pregunta muy importante que nos hacemos todos los bolivianos, pero no encontramos la respuesta por el sistema educativo que tenemos, que no ha visibilizado todavía la importante información que hay para conocer nuestra identidad, que viene del pasado, ¿no? Se ha dicho mucho, se repite de que somos un Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Se habla de 36 naciones. ¿Qué es cada una de estas naciones? Entonces, tenemos que situarnos temporalmente y espacialmente en el momento que tú dices, ¿no? Que es antes de la llegada de los españoles. Para llegar a ese momento han transcurrido por lo menos 20.000 años de que el hombre había llegado al continente americano. Posiblemente más. El año pasado ha salido una noticia de que en el altiplano entre Jujuy y Tucumán encontró una cueva con restos de seres humanos de hace 40.000 años. No es la única evidencia, hay evidencias en Brasil también, eran dudosas, ahora se tienen restos de cabellos y puede haber trabajos que se están haciendo ya de genética para confirmar posiblemente este hallazgo. Entonces hay un poblamiento de entre 40 y 20.000 años atrás del continente americano. La historia del hombre antes de la llegada de los españoles aquí en lo que ahora es Bolivia es muy larga, ¿no? Bolivia se ha fundado hacia 1825 y hasta ahora 2019 es muy poco el tiempo que han llegado los españoles. Imagínate el tiempo y la historia que tenemos desde miles de años, que ha hecho una configuración muy especial de las sociedades, ¿no? Las formas sociales que han encontrado los españoles se han empezado a investigar, más o menos hace unos 50 años atrás. Trataron de ver cómo eran estas sociedades y es bastante complejo, ¿no? El país, en términos porcentuales, por ejemplo, podemos decir que es más amazónico que andino, pero la historia y cómo se escribe la historia es más andina. Somos un país andinocentrista. Sí, evidentemente. Lo que más conocemos de estas sociedades viene de las sociedades andinas y de los valles, ¿no? No tanto así de los grupos de tierras bajas. Sabemos muy poco de estos y hay contradicciones enormes que están dando a luz muchas cosas interesantísimas, ¿no? Claro, pareciera que en esas tierras no pasaba nada. Aparentemente, ¿no? La historia y la antropología han tenido una negación de estas sociedades, ¿no? ¿Qué pasa en los Andes, donde digamos conocemos más? Hay una diversidad cultural desde que llegan los incas acá. Los incas van a encontrar, viniendo del Cusco hacia La Paz y hacia el sur, acanas, canchis, lupacas, pacajes, carangas, quillacas, o sea, varios grupos. ¿Qué son estos grupos? Los españoles les llamaron señoríos. Igual se ha escuchado mucho de señoríos aymara parlantes. Eran estos grupos que
en realidad no sabemos ni qué idioma hablaban. Es muy probable que hablaban aymara porque habían sido aymarizados, ¿no? ¿Qué estructura social tenían? Los españoles le llamaron señoríos porque ellos tenían señoríos en España, ¿no? Los señoríos eran feudos donde había un señor que protegía a la gente, ¿no? Si nos acordamos de Robin Hood, por ejemplo, ¿no? La gente pagaba un impuesto y un rey del suelo, un señor, les protegía en su castillo. Entonces ellos vieron una jerarquía social y un líder, y llamaron señoríos estos grupos, lupacas, pacajes. Que bueno, también los incas los encontraron antes, y los incas sabían que tenían líderes, que tenían jerarquías. En realidad eran ayllus, ¿no? La forma, la configuración del ayllu, en antropología se conoce como sociedades segmentarias. Son grupos que se aglutinan, tienen elementos en común, son parientes, ¿no? Y tienen un ancestro en común. Se genera una serie de rituales a venerar este ancestro, ¿no? Y estos grupos se van formando en diferentes regiones del altiplano y los valles. ¿Qué pasa en tierras bajas? En tierras bajas... Pero antes de eso, estos grupos también tenían estructuras piramidales, por así decirlo. Hay quien manda, hay quien obedece, o había relaciones horizontales, eran iguales. No, las sociedades han sido iguales. Ha habido una utopía de hablar de sociedades igualitarias, ¿no? Pensando en las sociedades más antiguas, cazador-colectores. Marx mismo había hablado de un comunismo primitivo, pero siempre ha habido líderes y siempre ha habido desigualdades en la sociedad, siempre ha habido una élite, una jerarquía que domina, controla, administra, etcétera, ¿no? Es una forma de manejo del poder. Hay diferentes tipos de poder que tienen que ser administrados y manejados. ¿Eran unos poderes democráticos o eran más bien unos poderes verticales que imponían cosas? De dominio, como decías. O lo que se llaman reinos en la antropología tienen un poder centralizado por familias, ¿no? Uno se ubica en la sociedad dependiendo en qué familia nace. Si nace en la familia de la élite, va a ser de la élite, va a ser de los gobernantes, ¿no? Y por debajo hay una sociedad estratificada, ¿no? Son sociedades que están desarrollándose casi para ser un Estado. Un Estado es una sociedad ya más grande, muy amplia, que tiene el dominio de instituciones y puede expandirse. En cambio, estos señoríos eran más pequeños. Han sido descritos por algunos historiadores, por los españoles también. Mercado de Peñalosa describe los pacajes, por ejemplo. La Paz estaba dentro de este señorío, entre más o menos el Desaguadero, hacia el sur, la frontera con Oruro, hacia el este Arica, Chile, y al oeste, perdón, y al este los yungas. Entonces ese era el territorio del señorío de los pacajes. Y había un gran señor de los pacajes, un señor, los españoles le llamaban caciques también, porque ellos habían llegado al Caribe y los jefes se llamaban caciques. Entonces por eso les llamaban caciques a estos señores, ¿no? Pero sí que había jerarquías, y eso está reconocido en los documentos históricos, donde se nombra a estos caciques como grandes reyes, que tenían una serie de prerrogativas. Eran llevados en andas, había gente que limpiaba su casa, les lavaban la ropa, etcétera. Y también cuando termina el incario, estos caciques reclaman a los españoles que les reconozcan esos derechos de haber sido reyes, ¿no? Hay varios juicios. O sea que no todos los indios, por así decir, han sido esclavos. Los españoles reconocen ciertas jerarquías de los líderes de estos señoríos. Después de procesos judiciales llegan a reconocer. Okay. Y también en el momento de la conquista. En realidad ese es un elemento clave, porque Pizarro, Almagro, los conquistadores no solamente reconocen las jerarquías, sino que se casan, por ejemplo, con mujeres de la realeza, con las collas, con las mujeres de los incas, ¿no? Y entablan ya relaciones de mestizaje entre élites, ¿no? Eso es interesante. Entonces los españoles hacen esposas a muchas mujeres de los líderes de estos señoríos y de los incas también. Reinados, digamos, ¿no? Claro, Francisco Pizarro se casa con la colla, con la mujer de Atahualpa, por ejemplo, ¿no? Es una historia fascinante, muy interesante. Y así varios soldados y gente de ese grupo para constituir una élite mestiza. Ahora, hablando de estas sociedades que estaban en vías de conformación hacia estados, dices tú, se interrumpen, pero no se interrumpen solo por la llegada de los españoles. Imagino que antes hay también interrupciones.
La primera interrupción, colonización, es la de los incas. Los incas han colonizado. Los incas son los primeros colonizadores, No, antes que los españoles. Estoy equivocado. ¿Estás diciendo Antes eso? que los españoles, los primeros colonizadores como imperio han sido Tiwanaku. ¿No? Tiwanaku, un imperio que ahora ya se conoce con mayor profundidad, hablaba un idioma que era el puquina y descendían de quechuas y de gente de tierras bajas. Ese es el primer imperio, ¿no? Que hace un estado colonizador, abarca territorios, va creciendo, ¿no? Y los colonizados son aquellos donde llega este imperio y se les obliga a ciertas costumbres, rituales, etcétera. Entonces Tiwanaku es el primer imperio colonizador, ¿no? En el territorio boliviano. ¿A quiénes coloniza? Bueno, tiene una expansión enorme, ¿no? Bastante grande hacia el norte, casi hasta el Cusco, ¿no? Y obviamente después viene Huari en el Perú, que tiene un crecimiento enorme hasta la costa norte, que viene de Tiwanaku precisamente, y hacia el sur hasta el Chile y la Argentina, ¿no? Entonces es un crecimiento enorme. Pero no hay que olvidar las tierras bajas. ¿Qué pasaba allá? ¿Qué organización social había? Eso es muy interesante también, porque se ha descuidado el estudio de estas sociedades pensando que eran tribales, poco desarrolladas. Hay una corriente antropológica muy fuerte que se llama la ecología cultural, que ha negado el desarrollo de las sociedades más allá de tribus, ¿no? Esta es una corriente determinista ecológica que ha hecho en las selvas imposible que se desarrollen civilizaciones. ¿Por qué? No hay buenos suelos, no hay fertilidad de los suelos. Las civilizaciones necesitan de una alta producción, porque esa alta producción da riqueza y las élites pueden conformar instituciones. Resulta que debe ser ya unos 40, 50 años atrás, se ha descubierto precisamente en Bolivia grandes construcciones de tierra en el Beni, en los llanos de Mojos, que son un cuestionamiento muy fuerte de esta teoría. Entonces la teoría antropológica se ha visto cuestionada. ¿Por qué? Porque sí había sociedades que podían producir enormes obras. Al día de hoy, en la arqueología del Beni se han encontrado pirámides, por ejemplo, ¿no? Hablamos del trabajo del doctor Heiko Pramers, de la Cava, una institución alemana que trabajando con arqueólogos como Carla Jaimes de la UNSA, han excavado un señor en el Beni que tenía ofrendas, por ejemplo, de discos de cobre, ¿no? Imagínense, cerca de Trinidad, un hallazgo formidable. Y todas estas construcciones dan cuenta de que había sociedades realmente muy desarrolladas en el Beni, ¿no? En mi tesis de ingreso a la Academia de Ciencias, yo también he hecho una ponencia que se llama Sociedades Hidráulicas, la hidráulica en Mojos, que precisamente habla de cómo había un control del agua mediante construcciones de tierra de escalas enormes, ¿no? Tenían diques de represamiento de agua, mediante terraplenes y canales, campos elevados de cultivo. Entonces, esa historia queda como borrada y no sabemos el grado de desarrollo de estas sociedades, porque antes que lleguen los españoles, han llegado sus enfermedades a las tierras bajas. Y las poblaciones se han empezado a diezmar por miles. Entonces, cuando llegan ya los curas jesuitas, en todas sus descripciones, el padre Marván, por ejemplo, están mostrando cómo la gente muere por miles de enfermedades que, bueno, para nosotros son simples, como resfríos, por ejemplo, pero estaban diezmando poblaciones de miles de miles. Entonces, la selva también va a ocultar todo esto. Y la creencia ha persistido hasta el día de hoy de que eran tribales las sociedades, pero es absolutamente al contrario. Había grandes civilizaciones. Cuando se habla de organizaciones tribales, son organizaciones más horizontales, no muy organizadas. Pero ahora estamos hablando en Bolivia, o en el territorio que ahora es Bolivia, antes de la llegada de los españoles, de organizaciones ya más complejas. De elitarias, grandes organizaciones sociales, ¿no? Grandes focos civilizatorios de la humanidad. Yo los resumiría ahí. Eso implica muchas cosas. Inicialmente, la domesticación de plantas. En el altiplano, plantas y animales que conocemos, la quinoa, la papa, la llama, la alpaca. En tierras bajas es también sumamente interesante. En el Iten, en Suguaporé, en el río Madeira, se han encontrado sitios que tienen evidencias de domesticación de plantas de 4.000, 6.000 años atrás, ¿no? Se han domesticado plantas como el maní, la yuca, achote, gualusa. Hay un tipo de arroz que se ha domesticado. Entonces, quiere decir que en nuestro territorio se han dado las bases de grandes civilizaciones que ahora estamos comenzando a profundizar.
Bien, tenemos que hacer una pausa. Son las 10 de la mañana con 40 minutos, pero tras la pausa vamos a seguir dialogando con Marcos Michel, docente de la carrera de Historia, y con él estamos hablando y estamos haciendo una revisión más o menos profunda de la historia prehispánica. Estamos conociendo mejor nuestro país. Estamos tejiendo Bolivia. 10 de la mañana con 45 minutos, estamos tejiendo Bolivia, y tejiendo Bolivia a través de nuestra historia prehispánica, y para eso hemos invitado a Marcos Michel, docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Marcos, es inagotable la fuente de conocimiento que hay en la historia, pero quiero centrar nuestro diálogo en las colonizaciones, es decir, el territorio boliviano, el actual territorio boliviano, no tiene como primera colonización a los españoles. No son los primeros colonizadores. Mencionabas antes de la pausa a los tiahuanacotas como los primeros colonizadores, y quizá después los quechuas. Entonces, comentemos por favor la colonización de los tiahuanacotas. ¿Cómo colonizan los tiahuanacotas? ¿Son violentos? ¿Qué métodos usan? ¿Qué cosas imponen a la hora de colonizar? Tiwanaku es muy interesante porque Tiwanaku tiene una constitución fuertemente vinculada a los rituales, ¿no? Que son rituales que aglutinaban a la gente, ¿no? A los ayllus principalmente. Ayllus de regiones muy alejadas confluían en Tiwanaku y en los centros Tiwanaku. Entonces, Tiwanaku es una gran civilización que llega a generar una de las ciudades más grandes del continente americano en su tiempo, así en 900, 800 después de Cristo, que es Tiwanaku, el sitio tan importante. El elemento fundamental para aglutinar a la gente ha sido el ritual. Es por eso que en Tiwanaku hay muchos templos y templos abiertos, porque la gente confluía en estos templos para rituales y venía de lugares muy alejados, hacía peregrinaciones, formándose poblados con miles de personas que se quedaban en estos lugares, ¿no? La peregrinación a Copacabana o a muchos otros santuarios no es algo nuevo. Había peregrinaciones a los grandes centros religiosos y Tiwanaku era uno de los lugares más importantes en su tiempo. ¿Cómo se ha expandido esta cultura? Esta cultura ha llevado esta religión a lugares muy alejados donde se ha practicado estos rituales en templos abiertos con grandes comilonas, le llaman los arqueólogos, porque hay mucha basura que están botando de restos de carne de llama, de chicha, donde hacían festividades enormes, ¿no? Se han encontrado varias de estas ciudadelas Tiwanaku, por ejemplo aquí en Achocalla, ¿no? Hemos trabajado una prospección arqueológica, que es un reconocimiento de sitios arqueológicos, el año 2000 con estudiantes de la carrera de arqueología. Creo que ha sido un trabajo pionero muy importante, porque la arqueología de La Paz se puede ver muy poco de lo que ha quedado debajo de la ciudad, pero en Achocalla todavía en esos tiempos estaba muy poco poblado y se veía bastante, y hemos reconocido patrones, ¿no? La arqueología, en base a los restos materiales, reconoce patrones de conductas. La gente tiene conductas repetitivas, como botar basura. Sí, sí. Y analizando esos restos materiales, nosotros inferimos, por ejemplo, la cultura Tiwanaku. En Achocalla hemos evidenciado la existencia de 5 centros Tiwanaku grandes, de entre 5 y 10 hectáreas de tamaño. Muy importantes porque reflejan la conducta principal que expandió Tiwanaku desde su centro, ya en Achocalla. La creación de templos abiertos, de rituales de comilonas, de tomar, ¿no? Aglutinando a la gente en rituales, en creencias muy fuertes. Entonces, lo primero que podemos decir es que Tiwanaku, quizá no de un modo violento, pero expande sus costumbres y su cultura ritual. A partir de la ideología. A partir de ideología. Mediante elementos, es una colonización ideológica, porque sí, va como diseminando su religión en los señoríos que están alrededor. Vamos a llamarles señoríos porque así le han llamado los españoles. Había muchos grupos contemporáneos de Tiwanaku que han sido conquistados de esta manera, ¿no? Hacia el sur, los Yura, los Uruquilla, y varios. Bolivia era pluri y multicultural hace muchos años, ¿no? Entonces, esta conquista es muy importante y tiene elementos en común que se reconocen, puede ser en Chile, en Arica, por ejemplo, o en Moquegua,
en Perú son tabletas de inhalación de alucinógenos, por ejemplo. ¿No? Parte del ritual era insuflar o meterse a la nariz alucinógenos con plantas traídas del Chaco. ¿No? Hay una planta que se llama Anadenantera colubrina, una vainita que molían y insuflaban, se metían por la nariz, como parte de estos rituales. ¿No? Tomaban chicha, comían bastante carne de llama. Entonces eso se refleja en estos sitios en Achocalla, por ejemplo, muy interesante. Ahí se ve esa conquista religiosa ritual. ¿Qué otras formas de colonización imponen los tiwanacotas a su alrededor? Tiwanaku también ha sido guerrero, ¿no? Hay una forma guerrera muy expresa en Huari, por ejemplo. Huari viene de Tiwanaku, pero se desarrolla en el Perú, ¿no? En la región de Cusco, Ayacucho, principalmente en Ayacucho, en el departamento de Ayacucho del Perú, surge Huari, que es como una continuidad de Tiwanaku, más como una vocación guerrera. Y Huari se ve expandir hasta el norte, hasta Lima, inclusive, ¿no? Y hacia Nazca, hacia el sur, ¿no? Con conquistas militares. Tiene jerarquías militares, grados militares, tiene reyes jerarcas militares, entonces otro tipo diferente de expansión. Una sociedad militarista contemporánea de Moche, por ejemplo, en la costa norte del Perú, que también eran guerreros, ¿no? Los mochicas y Tiwanaku eran sociedades. Entonces hay disputas territoriales. Hay muchas disputas territoriales y territorios muy marcados en esos momentos, ¿no? Desde Tiwanaku viene una época que se llama de señoríos, habíamos indicado, más o menos hacia el 1200 después de Cristo, que es de una guerra intensa entre grupos regionales. Los pacajes, por ejemplo, eran enemigos de los carangas, han sido enemigos ancestrales de los carangas que ocupaban el territorio de Oruro cientos de años, ¿no? Ese momento se llama Aucarruno, tiempo de guerra, los incas le llamaban así. Y también eso se refleja materialmente en que las ciudadelas están construidas casi al tope de las montañas, a 3.900, 4.000 metros. Es impresionante cómo llevaban el agua y la comida hasta ahí. Hasta ahí arriba. Para poder sobrevivir, y era porque estaban en un momento de gran conflicto. Cuando cae Tiwanaku, hay una atomización, se divide la sociedad, ya no había el eje ideológico que los unificaba. Entonces empieza el conflicto entre estos grupos pacajes, lupacas. Algunos eran amigos, como toda sociedad, había grupos aliados, claro, que formaban confederaciones. Hay una confederación enorme hacia el sur, que se llamaba los Charcas Caracara, Caracara Charcas, ¿no? Que aglutinaba quillacas, azanaques, aullagas, uruquillas, cebarullos, aracapis, y tenían un gran poder. Han hecho resistencia a los incas apenas pueden vencerlos, y también a los españoles. Pues unificaban. Están confirmando estas confederaciones y quizás están construyendo una organización social interesante, pero también se ve interrumpida, supongo, por la colonización quechua. Sí, bueno, la colonización o cualquier evento que podía agredir a varios de estos grupos les hacía que se confederen, se unan en momentos, claro, de guerra, pero también se unían para trabajar. Es posiblemente el inicio, las semillas de lo que podría haber sido un gran estado, ¿no? Los Charcas Caracas estaban llegando a organizarse y a complementarse posiblemente para ser un gran estado andino, como han sido los incas, ¿no? Los incas llegan a confederar y aglutinar el poder de tantos grupos que se vuelven realmente un estado imperial expansivo, que tenía ya, o había, digamos, reflexionado y acumulado la experiencia de tantos grupos que tenía diferentes formas de conquista, ¿no? La primera era la más diplomática, llevaban regalos. Los incas, ya estamos hablando de los incas. Ya estamos hablando del periodo de 1470 aproximadamente, cuando de un pequeño grupo del Cusco, que era un señorío, van a surgir los incas como un imperio, mediante guerras, la guerra con los chancas, por ejemplo, pero también a partir de consolidarse en esta guerra, al vencer a uno de los señores más importantes, empiezan a utilizar regalos para ganarse a los varios otros grupos que había hacia el sur, hacia el norte, en el Tahuantinsuyo. Entonces, la estrategia primera era llevar tejidos, que era de lo más valioso que había, tejidos muy finos, espóndilos, una valva, una concha que solo había en aguas cálidas en Ecuador, el muyu, y también ñustas, ¿no? Llevaban mujeres para que se casen con la élite, con los hijos o con los caciques, con los señores, y así emparentarse entre élites, ¿no? Esa era la forma, digamos, diplomática.
Pero también se podía llegar a una forma drástica que tenían los incas, que era ante la resistencia total, de exterminio total de grupos étnicos. En la costa ha sucedido así. Imagino que sucedía cuando había resistencia. Sí, sí. Entonces había una gama distinta, diferente a la que había aplicado Tiwanaku. Posiblemente han tomado muchas estrategias de Tiwanaku, pero han desarrollado también estrategias propias muy interesantes. Uh-huh. De ambas colonizaciones, la Tiwanacota y la Inca, ¿cuál consideras que es la que ha usado métodos más violentos para el dominio territorial, para el control territorial y de la gente, por supuesto? Posiblemente los incas han utilizado estrategias más drásticas, porque como parte de sus estrategias, por ejemplo, había una que se llamaba los mismacunas, ¿no? Que sacaban familias enteras de poblaciones y las llevaban a otro lugar. Eso han hecho muchos los incas, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, había cañaris del Ecuador que han sido llevados a Sajama. El caso notable es el Valle de Cochabamba, ¿no? Inicialmente ha sido visitado por el Inca Pachacutic, que ha hecho un palacio en Incallacta, unas ruinas preciosas al norte de la ciudad de Cochabamba, y después Huayna Cápac ha llegado al Valle de Cochabamba, ha sacado a toda la gente que vivía ahí, los ha mandado a cuidar el camino Inca Real, que venía del Cusco hasta Cochabamba, y a cuidar la frontera con los chiriguanos. Ese era un castigo, ¿no? Gente que se llamaban los Ipecipes, los Cotas, los Chuyis, que eran habitantes originarios de Cochabamba, han sido llevados a la frontera con los chiriguanos, que estaban atacando guaraníes, grupos guaraníes migrantes del este, que estaban atacando y atacando constantemente al imperio. Entonces ahí se situaban estas familias a resistir el ataque de los chiriguanos. ¿Qué ha hecho en Cochabamba? Ha llevado gente de varios grupos étnicos del altiplano y los ha puesto a vivir en el valle para sembrar para los guerreros. Porque la producción de maíz que producían los incas en Cochabamba se llevaba al extremo norte, a la expansión al Ecuador y al sur, a Chile, para que coman maíz los guerreros, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Eso es muy interesante. Hay un documento que creo que es de 1570 que se ha encontrado en los archivos de la alcaldía de Cochabamba, que es la visita del Inca Huayna Cápac, descrita por los españoles, y cómo el Inca reparte las tierras a estos grupos étnicos, qué lugares les da. Es un documento muy valioso que lo ha trabajado un francés que se llama Nathan Bachtel, y también el Instituto de Antropología de San Simón de Cochabamba. Se han correlacionado el dato histórico con el dato arqueológico. Un trabajo precioso que muestra cómo el Inca ha ido repartiendo el valle de Cochabamba a lupacas, a collas, a pacajes, a diferentes gentes de señoríos del altiplano y de los valles, para que produzcan maíz para los guerreros. Bueno, todo lo que nos has contado, Marcos, es sumamente interesante, pero además nos ayuda a comprender que el territorio boliviano y lo que antes se llamaba Abya Yala probablemente, no ha estado exento de conflictos y de intereses de dominio territorial antes de la llegada de los españoles. Como tú has mencionado, hay probablemente dos claras colonizaciones previas a la de los españoles, la de los tiahuanacotas primero y luego la de los incas, con grados diferentes de violencia y con estrategias diferentes para la conquista y la colonización. Supongo que la colonización ha impuesto, entre otras cosas, la lengua, ¿no? Habrán desaparecido algunas lenguas y se han impuesto el pucara, hablaban los tiahuanacotas, ¿no? Puquina, perdón, sí. El puquina, y con los incas el quechua, que se ha expandido también. Entonces, el quechua que ahora hablan en toda la región bayuna y altiplánica también, en algunos lugares como Oruro, es producto de colonizaciones permanentes. Sí. Bueno, hay un proceso largo, ¿no? Que, digamos, si partimos solo de Tiwanaku ha tenido una lengua que ha desaparecido en el territorio o estaba ya desapareciendo cuando llegaron los españoles. Imagínate, Bolivia comienza en 1825 como república, es un tiempo muy corto hasta ahora que han pasado, no sé, 200 y pico años, pero Tiwanaku hacia el 700, 900 después de Cristo hablaban una lengua que
ha desaparecido hasta el día de hoy, pero que algunos españoles sabían que existía, ¿no? Precisamente los jesuitas, lingüistas, detectaron que había una lengua más antigua cuando llegaron los españoles. Y ese puquina ha sido una hipótesis desde la lingüística y la historia que la han trabajado, por ejemplo, doña Teresa Gisbert, también Cerrón Palomino, lingüistas que han propuesto esta hipótesis que se creía solamente era una posibilidad. Es muy importante el desarrollo de genética humana, porque a partir de estudios genéticos de los huesos y de los cabellos, ahora sabemos que efectivamente la gente de Tiwanaku tiene o desciende de gente que hablaba quechua y que también tenía procedencia de las bajas, ¿no? Entonces la genética es muy precisa y sabemos ahora que hay una ascendencia quechua y de tierras bajas en esa gente que hablaba puquina, ¿no? Interesante. Después ha habido migraciones que han hecho que la gente adopte este idioma aymara. Lo mismo ha pasado con el quechua, que lo han traído los incas y lo han impuesto como idioma. Sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, son las 11:01. Tenemos que darle fin a esta conversación, pero Marcos, esperamos tenerte con más frecuencia para hablar, por ejemplo, de las lenguas originarias. Este es el Año Internacional de las Lenguas Originarias y será muy interesante saber cuáles gentes, desde cuándo aparecen, cómo es que se combinan, si desaparecen. Hay tantas preguntas que hacerse respecto de este tema, de manera que comprometo tu presencia para otra ocasión, para hablar exclusivamente del origen y desarrollo de nuestras lenguas originarias. 36 aparentemente actualmente, ¿no? Muchas gracias por tu presencia, Marcos. Muchas gracias por esta invitación. Yo estoy a su disposición. Y les dejo la pregunta, ¿por qué hay 20 lenguas diferentes o más de 20 en las tierras bajas? Esa es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Vámonos a una pausita en Tejiendo Bolivia. Desde los Andes al Pantanal, veo tu magia de norte a sur.